de los intereses de las partes. Porque venimos, y no sé cómo serán también los juzgados de familia aquí en México, aquí en Hermosillo, de que a veces los jueces de la niñez debemos de ser en primer lugar jueces de los padres. Tratar de sopesar todas esas cuestiones. ¿Por qué llegan muchas veces los juzgados de la niñez? Porque obviamente ha existido una ruptura previa. Si todos, a lo mejor, al haber, como dijo acá el profesor ayer, un divorcio encauzado y todos terminaran de una buena forma y arreglaran en relación a sus hijos, porque la idea es no tocar las puertas de un juzgado para resolver cuestiones que como padres deberíamos, y por el imperio de la patria potestad, haberles proveído a ese niño un ambiente, por decirlo así, saludable, armonioso, y que no esté en un escenario de conflicto entre sus padres y dejar que un tercero, como un juez, decida por la vida de un niño por la cual nosotros somos plenamente responsables. Entonces, ante la existencia de ese conflicto de intereses, es que el desafío del magistrado es de velar por el interés superior del niño y que lo que se decida no sea A o B conforme a los intereses de las partes, sino que sea realmente lo que, habiéndose analizado en un contexto multidisciplinario y sobre todo habiendo podido oír a ese niño y hacerlo partícipe y centro del proceso, decidir lo que sea mejor para su desarrollo y como él se sienta pleno para poder seguir creciendo y haciendo uso de esa autonomía progresiva. Porque con el principio de la autonomía progresiva, como nos enseña nuestra catedrática, es como una escalera en la cual no es que al niño lo vamos a llevar todo el tiempo en los brazos durante el transcurso del tiempo que llegue, o sea, que puede llegar hasta su mayoría de edad, sino que al comienzo obviamente va a costar, lo vamos a sostener, pero pronto ese niño va a ir gateando, va a ir caminando e inclusive va a ir adquiriendo velocidad en ese trayecto de su vida. Entonces cada vez los padres no es que lo vamos a soltar, pero vamos a ir velando, pero de que él con una cierta independencia pueda ir avanzando en esas etapas de la vida hasta llegar a la mayoría de edad. Entonces es un escenario bastante complejo, pero requiere de una mirada, como yo digo, interesada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, así como dijo Roberto, somos servidores públicos. A lo mejor este niño ya no encontró la protección dentro de su seno familiar, que eran los principales responsables de brindarle un escenario propicio para su crecimiento. Entonces, los jueces nos convertimos en una especie de padres sustitutos y que nuestra decisión obviamente va a ser una decisión fundamental dentro de su vida. Podemos cambiar la historia de vida de un niño, entonces no es una simple función de leer un alegato, de leer el otro alegato y tomar una decisión a secas o en forma fría. Ponemos el corazón. El derecho procesal nos ayuda a ir delimitando muchas veces cuestiones que enmarquen a un proceso, pero principalmente yo tomo la mano en los principios del derecho procesal para que se pueda dar una respuesta rápida. No podemos, dentro del foro de la niñez y la adolescencia, tener años y años de juicio en relación a un niño. Es revictimizarlo y volver, aparte del conflicto que ya tuvo en su seno familiar, que ha hecho que toque las puertas del juzgado, que en el propio juzgado vaya a pasar otra vez por una peregrinación sin tener una respuesta efectiva. Entonces, con esa mirada, por decirlo así, diferenciada y con las ganas de poder
contribuir al desarrollo de vida de todos esos niños que llegan hasta nuestra jurisdicción, es que tiene que ser un magistrado que realmente esté embebido en la cuestión y que ponga un corazón para poder, con las herramientas que tenemos dentro del proceso, dar la mejor respuesta. Porque una respuesta que llega tarde en materia de derechos del niño puede ser hasta la muerte. Entonces, no podemos muchas veces los magistrados ver fríamente, no, tengo tantos días para sacar sentencia, tengo tanto tiempo para fijar audiencia. Esos son delineamientos que nos ofrece el derecho procesal como control del proceso y como garantía de bilateralidad para las partes. Pero en este ámbito, cuando el niño y vemos que está pasando algún peligro inminente en un lugar que está siendo debatida su convivencia, un minuto más, un minuto menos, son, digamos, horas o minutos de su vida, o de que él pueda estar pasando en peligro, que por una cuestión, por decirlo así, procesal, no pudo hacerse efectivo esa protección. Entonces, combinar el derecho procesal con el escenario que involucra al fuero especializado de la niñez y la adolescencia es un gran desafío, pero justamente ustedes están acá y eso tiene que palparse desde las cátedras universitarias. Trabajar ya desde desde las primeras aulas, de las primeras clases, de para qué nos vamos a lanzar a este terreno. Tenemos la capacidad para poder dar lo mejor de nosotros cuando están en juego derechos de la vida de un niño en los tribunales. Entonces rescato muchísimo la experiencia de aquí, de que se le tiene que otorgar una licencia especial al abogado que va a litigar en ese pueblo. No puede traer su sesgo penalista o su sesgo fríamente civilista, o le puede estar mal asesorando a ese padre o a esa madre que reclama los derechos de su hijo, más allá a veces por simplemente cuestiones económicas o por falta de conocimiento de que se necesita ser sensible, se necesita estar capacitado y sobre todo se necesita tener ese plus, ¿verdad?, de padres, de gente sensible, de que no es un expediente más, es la vida de un niño que puede ser el día de mañana mi hijo, mi sobrino, mi nieto. Entonces, básicamente, traerles la experiencia de Paraguay, algo que está, por decirlo así, transversal a todos nuestros procesos, es comentarles que en Paraguay nosotros tenemos dos idiomas oficiales constitucionales: el español, el castellano, y el guaraní, que es nuestra lengua indígena madre, que tiene rango constitucional. Y entonces, hasta con ese escenario lingüístico, los jueces de la niñez y la adolescencia de Paraguay tenemos que buscar hacer efectivo las reglas del proceso y tratar de que ese proceso sea justo, ¿verdad?, y opere de la mejor manera. Nosotros, al tener ese idioma que está embebido en todas las familias, un magistrado nos puede decir que, o por desconocer el idioma guaraní, no va a poder tomar la audiencia o no va a entender lo que ese niño le está diciendo. Entonces, tenemos la mayoría yo donde ejerzo funciones no es en la capital, sino ya a 15 kilómetros de la capital, pero tenemos personas que vienen de puntos alejados del país y que inclusive su única lengua madre, más que el castellano, es el guaraní. Entonces, hasta tenemos que buscar la forma como acceso a justicia de los términos, de las cuestiones legales y procesales en un idioma que no tiene, como en el inglés o como en otro idioma, cómo decir proceso en guaraní, cómo decir expediente en nuestra lengua indígena. Entonces, tenemos que
Nosotros hicimos una campaña con los funcionarios públicos, que hizo la Corte Suprema de Justicia, que se denomina Eñemoini y Zapatuque. Es una palabra en guaraní que quiere decir ponerse en los zapatos del otro. Ponerme yo como magistrado o como servidor de justicia en los zapatos de esa persona, que su única lengua madre es el guaraní, que no tiene los recursos económicos o que usó los medios que tenía para su comida del día en ir hasta un juzgado a pedir justicia o que se le abran las puertas o a que se le escuche. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos como servidores públicos a ese contexto y evitar lo menor posible que el proceso vuelva a ser una revictimización para todas las partes. Por eso es que apostamos a una justicia más humana, de carácter social, que llegue a la gente. Tenemos la experiencia de lo que se denomina justicia sin puerta, que ya no podemos tener al magistrado encerrado en un despacho con una cuestión de expedientes, sino hay mucha gente que no llega a la justicia porque ni siquiera sabe dónde queda su poder judicial. Entonces vamos, como les digo, haciendo una reingeniería del proceso. Entonces armamos ciertos encuentros o sesiones, por ejemplo los días sábados o algún otro día, en donde vamos a hacer los despachos a las zonas más vulnerables. Entonces vamos con el equipo del juzgado y in situ tomamos las denuncias, oímos a las personas y tratamos de guiarles y decirles que muchas veces ese problema, que para ellos ya era su fin del mundo, había sido que tenía solución. Y no encontraba o pensaba que ya todo estaba acabado por ese simple desconocimiento o por esa idea de que nosotros en guaraní decimos caraí juez. Es el señor juez como un ser impoluto, como la diosa de la justicia que nada más imparte justicia y el resto de los ciudadanos en un nivel inferior. No, tenemos que humanizar la justicia y con más razón en este ámbito. Debemos bajar de los pedestales, salir de los despachos, llegar hasta la gente y hablar su idioma, porque es la única forma en que esa justicia de Estado de Derecho y de todas las cuestiones de derechos humanos y de palabras interminables que están en los tratados van a ser realmente efectivas. Porque tratados tenemos en abundancia, documentos, constituciones, normas también en abundancia. Y sigue muriendo gente, y siguen muriendo niños, y todos esos tratados que seguimos haciendo cursos de derechos humanos solamente van a poder ser efectivos en la medida del compromiso del justiciable, de formarnos en las facultades que ser abogado y ser juez, porque yo al abogado lo considero en la misma categoría que el juez, pueda realmente estar a nivel de nuestra gente, porque la mayoría de las personas que recurren a la justicia son, digamos, los ciudadanos, por decirlo así, más comunes, que carecen a veces de conocimiento y carecen de acceso a justicia. Entonces, cambiar ese paradigma desde las universidades, inclusive desde la escuela, desde los colegios, va a ser posible que el día de mañana ya no estemos lamentando situaciones de maltrato grave, de infanticidios, de violencia intrafamiliar. Está en nosotros hacer efectivo ese nuevo paradigma de una justicia humana, de una justicia social, con una mirada hacia los más vulnerables, como establecen las 100 reglas de Brasilia, que es un instrumento valiosísimo que sirve, y principalmente en nuestros países que son tan semejantes con esa raíz madre indígena, que por más que ahora tengamos un smartphone o tengamos tecnología, ellos siguen siendo los dueños o sea, los que
dieron vida y que tengamos esta cultura y este sentimiento latinoamericano. Entonces es dar acceso a justicia a los sectores más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, personas de pueblos originarios, personas privadas de su libertad, adultas mayores, personas embarazadas. Entonces ese tiene que ser el nuevo desafío: abrir, usar la tecnología, usar los medios, pero para llegar a esas personas que por algún motivo no tuvieron respuesta. Y en este contexto, por decirlo así, parecido, que unen a nuestros países, es que yo realmente me siento muy feliz y bendecida de poder haber compartido estas experiencias, y confío que el día de mañana la mayoría de los que son estudiantes acá van a ser esos operadores de justicia que nuestros países y nuestro contexto social latinoamericano necesita. Jueces que se descalcen, que se pongan en los zapatos del otro, pero sobre todo porque velen de que esas personas más vulnerables también tengan ese mismo derecho de poder desarrollarse en sociedad. Muchísimas gracias. Las cuales en nuestra Constitución tienen el derecho de regirse por su Constitución. Me preguntaba si es similar en su país y en qué caso se respeta esto y en qué caso sí se va a la justicia tradicional. Bueno, obviamente que las justicias indígenas tienen su contexto, hasta su propio sistema de justicia particular, pero obviamente eso ya no escapa de sometido a las leyes nacionales como ciudadanos. Lo que hacemos en Paraguay es, aparte de estas campañas de concienciación, creamos unos protocolos de aplicación de cómo actuar el juez o cómo actuar en el proceso conforme, ¿verdad?, el contexto de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces vamos readaptando con protocolos que vamos a intercambiar correos y lo puedo enviar sin ningún problema, de que a través de protocolos y con capacitaciones a los magistrados se va buscando, y a través que se establecen por acordada de la Corte Suprema de Justicia, de cómo trabajar los procesos en los contextos. Si bien nuestras leyes establecen dentro del Código Penal, por ejemplo, para los casos de que las personas sometidas a procesos, sean de los pueblos originarios, tienen de repente un apartado especial, la forma de los juicios. Es importante todo esto que hablamos de todas las herramientas procesales, es readaptar, o sea, a llegar a la audiencia, explicarle por qué está ahí, qué significa estar delante de un juez, qué es lo que tiene que hacer, y sobre todo, principalmente, el idioma, porque es, digamos, la primera barrera que tiene para el acceso a justicia. Entonces, trabajamos con capacitación para los magistrados en manejar el idioma, en cómo expresar los términos jurídicos en un idioma que llega a los pueblos originarios, pero vamos a través de protocolos aplicando las normativas en tratar de justamente esas cuestiones procesales. No, ellos no escapan al proceso, no es que tienen una justicia aparte, tienen el mismo sistema de justicia, pero justamente en base a las 100 reglas de la línea, ese acceso a ellos tiene que ser en base a esos principios y a esas reglas establecidas. Así como en el Foro de Líneas, también en el pueblo de los pueblos originarios, a través de protocolos que establece la propia Corte Suprema y capacitación a los magistrados,
tratamos de ajustar las normas procesales nacionales a el contexto de cada uno de esos pueblos. Sí, es información para ti, pero una buena pregunta para un país marcadamente indígena de Paraguay. Y como digo, de Bolivia y de Perú, en el 94 se desarrolló la primera revolución indígena de México, que evolucionó con acuerdos de ciertos intelectuales hasta una revolución grande. Encontramos en el artículo segundo una serie de derechos indígenas que estaban reclamando ellos, por razón, no todos los queríamos, pero el más importante para el comunista, no lo sabemos, no lo saben en la Constitución, es que le devolvimos a los pueblos indígenas de México, que son 64 pueblos indígenas de México, les devolvimos su derecho a aplicar sus normas constitucionales y su propia política. En México, los indígenas no deberían ser juzgados ni en materia penal, ni en materia civil, ni en ninguna otra materia familiar, por los jueces blancos con sus propios valores, que no siempre coinciden con los pueblos. Quiero advertir que no se ha aplicado, que hemos reglamentado para los funcionarios, no obstante 16 años para cumplirlo ya. Pero el orgullo es, a nivel de bandera, no tiene mucha necesidad, es que México, ¿verdad?, es el 70º país de América Latina que reconoce que los pueblos, los conflictos de los pueblos indígenas de cualquier tipo, incluyendo el penal, con tal que se trate de los miembros de la misma tribu, los pueblos, se resuelven conforme a sus derechos y conforme a su jurisdicción. Una condición que pusimos en México, que no violen derechos humanos, que respete la igualdad de la mujer, y eso es la condición. Pero yo me pregunto, en un país más eso, ¿no sería bueno que hubiera, me pregunto, ¿qué tienes tú? Que el propio pueblo guaraní, quienes pertenezcan directamente a esta forma indígena, se juzgaran a sí mismos y no les hiciéramos el favor de juzgarnos nosotros personalmente, con valores que a lo mejor no son los suyos, ni en materia de familia, ni en materia penal, ni en otra materia, poniendo límites que no podemos permitir en materia penal la pena de muerte, azotes, limitaciones o marcas, y tampoco el recibimiento de la mujer, que ¿por qué no lanzar una avanzada de derechos para los pueblos indígenas, más allá de la importancia que tiene la variedad, los alimentos, la que sea, ¿por qué no devolverles a ellos sus derechos de educación para que se juzguen como ellos quieran? Porque hay una pequeña broma, ellos usan la variedad de sus derechos. ¿Qué pasaría si vamos a Paraguay y levantamos el arma a pueblos indígenas? Bueno, no es. Hola. El escenario con respecto a México no es tan igual en Paraguay. En Paraguay la población, o sea, son muy pocos ya los pueblos que están permaneciendo. Y en ese sentido, la verdad es que se le quiera, me parece como una cuestión de no judicialización de sus procesos, me parecería importante que ellos resuelvan sus propios conflictos dentro de su contexto cultural. Pero en ese sentido, no es que quiera disentir, pero muchas veces, a lo mejor en ese contexto, pueden, porque estén alejados o porque no tengan información, también podrían estar desprotegidos de otros derechos que establece, por decirlo así, la legislación nacional. Y yo, o sea, no sé si hasta qué punto podría, hasta inclusive, si bien respetar sus costumbres y su cultura, pero no hacer una discriminación que a lo mejor otros derechos que puedan ser negados a ellos como ciudadanos paraguayos iguales a todos los que están sometidos en la legislación. ¿Y a qué me refiero? A lo mejor que no lleguen a un juzgado, que no sean sometidos, no sé hasta qué punto un derecho alimentario o un derecho a la vía o al acceso a otro derecho, a lo mejor por la zona donde estén o por su contexto mismo,
le puedan estar siendo negados al no ponerle también en un pie de igualdad con otros connacionales dentro. Respetar siempre esa cultura, pero en este sentido que son ya, por decirlo así, un pueblo bastante minoritario. Sé que sería importante preservar esa cultura, pero también tenemos que llegar a ellos y darles ese manto de protección que también tienen todos los demás ciudadanos. Así llegan los españoles. Te voy a invitar a Paraguay para... El derecho familiar de Sonora, que es un código propio, prohíbe que los hijos declaren que los juicios los han involucrado ambos padres y las partes contrarias, para no cuestionar el principio de lealtad. También lo dice el código que el derecho del niño a ser oído no va a ser obedecido, va a ser oído, que se ejercita por el juez, pero deja constancia. Escucha, cierra con la psicóloga, juega con la maestra, pero no deja constancia porque si el niño le pregunta con qué padre quieres quedarte, y dice con tu mamá, crea un conflicto de lealtad, hacerle perder a unos. Entiendo que, visto desde el punto de vista probatorio, aquí hay una limitación para el abogado que quiere cobrar con más de niños. Pero estamos buscando el valor más importante de saber la salvaguarda de la comunidad, de no evitar conflictos de lealtades, y no ser culpable mismo de frente de sus padres que marcan tanto a la cosa. ¿Estaría dispuesta a aceptar el principio? Nosotros no traemos el derecho de procesar no sé si son contrarios al derecho procesal, pero yo no los operativizo con los principios de la doctrina de la protección integral, porque yo no los veo, o sea, por lo menos conforme nuestra legislación, en base a la convención, no es una prueba testifical la declaración del niño. O sea, hasta esos conceptos tenemos que ir cambiando. Él es parte del proceso. Y justamente como persona en desarrollo se crea la figura, que en la convención habla del abogado del niño, nosotros lo tenemos, que es en base en Antique, que es el defensor del niño. Tiene un representante, inclusive, que va más allá de la representación de sus padres, porque están en derechos en conflicto, entonces su participación es esencial. No se usa como una prueba para otorgarle al padre o a la madre, sino para ver qué él quiere y cómo se siente. Y el proceso en Paraguay, nosotros lo oímos con el equipo multidisciplinario, en una audiencia especial, en una sala especial de juego, conforme a su edad o a su grado evolutivo, y tratamos de conversar con él, explicarle cómo está él, a qué quiere llegar, cómo se siente mejor, porque me parece muy importante, ¿verdad? El principio de, estamos violando el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en todo proceso él tiene derecho a ser oído. Entonces él es parte del proceso, no es una declaración testifical que se va a usar como prueba, sino como una parte, hasta inclusive de la acción, acompañado de un representante. Sí, tomamos constancia, pero ¿cómo lo hacemos? Tomamos constancia con la presencia de su defensor del niño que está presente, firmo yo, firma el actuario y lo envolvemos en un sobre cerrado y lacrado en el expediente, al cual no tienen acceso las partes, ni siquiera para los alegatos, sino la jueza y el equipo multidisciplinario a la hora de tomar la decisión final de la sentencia. No es accesible, inclusive le decimos al niño para que se sienta en esa confianza de que lo que hablamos con él va a quedar entre nosotros y que es para buscar su bienestar. Primeramente, muchas felicidades por que tu país salgan a los jueces a visitar a la ciudadanía, a la gente más marginada, y se les presten todos los servicios que necesitamos, y la verdad que es una novedad. Aquí hay otro tipo de acciones que se manejan con otro tipo de instituciones, como es la Procuraduría de Defensa del Menor y Adolescente, que sale a prestar este tipo de servicios, y con el juzgado de la familia hace una conducción. Quisiera hacerte dos preguntas: ¿cómo trabajaría la legislación tuya en estos dos casos? Yo
yo soy representante parte de una fundación nacional e internacional, la Fundación España, niños robados y desaparecidos, tráfico de órganos, violencia familiar, trata de personas, derechos humanos, etc. Si ustedes en sus visitas que hacen a las ciudades marginadas llegan a encontrar a una familia que les dice, o la misma familia de un adolescente que tiene una recién nacida de meses, y llegan a comentarles a pedirles el domicilio para que ustedes intervengan inmediatamente y se la quiten la niña en virtud de que el adolescente o una mayor de edad, puede ser adolescente, se encuentra en algún bandido, en alguna propiedad, drogándose con diferentes tipos de drogas, con una niña que estaba en la pantalón, hablando del techo, con un niño. ¿Cuál sería la reacción y el apoyo que darían ustedes inmediatamente con su legislación y en los procesos que ustedes visitas en la más nacional? La segunda sería, si ustedes tienen de vecinos, puede ser Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, digo a Paraguay, a Bolivia. Sí, a Bolivia. ¿Qué harían ustedes si entra una persona, una mujer, o vamos a poner un hombre, embaraza a una mujer, le hace hijos, o la mujer tiene hijos con una persona extranjera? No hay una responsabilidad de ese padre o de esa madre, y la madre se constituye, la madre los abandona, los abuelos paternos se hacen cargo de esas criaturas. ¿Cómo entrarían ustedes en darle rápido una solución y darle ese respeto, ese derecho, esa protección que tiene derecho, no de la redundancia, el menor? ¿Cuáles serían las actitudes y las formas de la legislación de ustedes para participar? Bueno, como fue corto el tiempo y no puede explicar todo, porque nosotros, aparte de la justicia especializada, tenemos establecido en nuestro Código de la Niñez, se llama el Sistema Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que habla, es un mecanismo interinstitucional, que tiene un Consejo Nacional donde están representados Poder Judicial, Poder Ejecutivo, las instituciones que trabajan con los niños, y allá el que tiene rango ministerial se llama la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que es, por decirlo así, el ente administrativo encargado de la realización de las políticas públicas dependientes del Ejecutivo. Pero existe una sinergia con los demás poderes del Estado para poder abordar las dos situaciones que me planteó. Se circunscriben a, por decirlo así, un mismo mecanismo que nosotros tenemos previsto, que es ante la inminencia de un derecho vulnerado de un niño. En primer lugar, tenemos establecido en el artículo 5 del Código la obligación de denunciar, donde toda persona, no importa, no es acá, no es mi casa, toda persona que vio la vulneración de derechos de un niño ya está, por decirlo así, siendo cómplice si es que no denuncia esa situación. O sea, y trabajamos en bastantes campañas de concienciación para poder hacer entender a las personas el tema de la obligación de denunciar. Y cuando existe marcadamente palpable un derecho, adoptamos lo que se llaman medidas cautelares de protección. En las medidas cautelares de protección también que tratamos de efectivizar a través de protocolos de reacción inmediata, porque en estos casos puede ocurrir un día sábado que yo me vaya a tomar despacho en la plaza y bueno, me digo, no, el juzgado está cerrado, no se puede armar el expediente. No, tenemos protocolos de actuación que yo recojo cómo está la situación y le aplico la medida de protección. Dentro de ese sistema tenemos un ente, por decirlo así, administrativo municipal, que se llama la Consejería por los Derechos del Niño, o CODENI, que es un ente municipal que su función es siempre monitorear las situaciones de vulneración de derechos de la comunidad. Y la ley le da facultades para adoptar medidas inmediatamente. Es muy parecido al sistema que se aplica para el caso de violencia de género. O sea que hay medidas que se aplican inaudita parte,
en el momento, días y horas inhábiles, y si no está el juez y el ente municipal va a la casa, no hace falta que golpee la puerta del juzgado, o sea, directamente al ente municipal, se constituye en la casa, si ve la situación de vulneración, está facultado a adoptar medidas, ya sea de guarda, abrigo, familia sustituta, y después, ya en días formales, le comunica al juez por escrito para que ratifique o rectifique. O sea, tenemos esa de adoptar medidas cautelares, que no van a ser medidas, digamos ya, disposiciones, por decirlo así, en forma de sentencia, sino que son para precautelar. O sea, no nos tiene que temblar la mano a los jueces cuando vemos, no, hasta inclusive la habilita a la policía a ingresar al domicilio sin orden judicial cuando existe vulneración de derechos. O sea, es prácticamente parecido a todo el esquema que se usa para los casos de violencia intrafamiliar. Es ver la situación con toda, rescatar a ese niño, llevarlo al hospital más cercano, ver que se hagan los diagnósticos, ahí se le comunica al defensor de la niñez de turno, que se constituye ya como su representante para iniciar o solicitar mayores medidas. O sea, se le puede colocar en guarda con una familia ampliada o en última ratio llevarle a un hogar. Y ahí es donde trabajamos, porque toda esta dependencia, esta información maneja la parte ejecutiva, que es la Secretaría. Entonces nos comunicamos, por eso usamos la tecnología, enviamos órdenes que yo las pueda hacer por escrito, estando donde esté un día domingo a mano, y el imperio del juez se lo hospitaliza y punto. Entonces yo le envío una foto por WhatsApp al defensor, él con eso ya va al hospital, le dice, el juez dispuso hoy día domingo a las 3 de la tarde que este niño esté hospitalizado. Entonces se busca, se activa un mecanismo de protección, el código nos da la facultad de adoptar medidas cautelares inauditas aparte, totales obviamente son provisorias, hasta que después se arme todo el contexto, el defensor vea que solicitud